Hola nuevamente amigos. La vez pasada estábamos revisando la herencia basada en el caso de figuras geométricas. Habíamos revisado entonces la jerarquía que se tenía para cada una de las figuras geométricas partiendo de una clase principal denominada figura y luego derivando hacia otras clases como polígono y elipse. De la parte de polígono habíamos clasificado dos, ya, porque son las figuras de triángulo y lo que son las figuras de cuadrilátero. A la vez de triángulo teníamos la clasificación de acuerdo a sus lados. ¿Ya? En este caso tenemos los triángulos equiláteros, un triángulo isósceles y los triángulos escalenos. En la parte de los cuadriláteros tenemos lo que son los clasificación en paralelogramos y los que no son paralelogramos. De los paralelogramos tenemos los cuadrados, los rectángulos y los rombos. Y en los no paralelogramos tenemos lo que son trapecios y los trapezoides. Si nos vamos a la parte de las figuras curvas, entonces tenemos lo que son las elipses y tenemos lo que son los círculos. Habíamos llegado a esa conclusión de acuerdo a cómo se establece, ¿verdad? O cómo son clasificadas las figuras geométricas, ya sean por su ángulo o por los lados que las componen. Vamos a revisar esa clasificación de las figuras, pero ya dentro del lenguaje de programación. Vamos a partir del siguiente diagrama de clase, vamos a ir revisando la jerarquía de cada una de ellas. Ok, quiero ratificar acá el calcular perímetro, ¿verdad? Que lo habíamos suprimido. Ratifico puesto que también esta es la otra manera que podemos utilizar para calcular el perímetro, es decir, basar en las diagonales, los valores de las diagonales. Si ya conocemos las diagonales, podemos conocer el perímetro, ¿ya? Porque acá la segunda forma para calcular el perímetro, si bien es cierto, el primero es 4 por A, que eso nos lleva también a la ecuación del cuadrado para calcular el perímetro, pero también basados en el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Llegamos a la ecuación que tenemos definido acá, donde el perímetro va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada de la diagonal mayor al cuadrado más la diagonal menor elevado al cuadrado. Esa sería la otra manera de calcular el perímetro para un rombo. Hasta acá entonces tenemos la definición de las figuras que pertenecen a los paralelogramos. Revisemos las que no son paralelogramos. Revisamos la clase paralelogramo, sigue derivando también de lo que es la clase cuadrilátero. Al decir, al final los no paralelogramos también son cuadriláteros y por lo tanto van a tener las mismas variables de instancia, ¿ya? Que se vienen heredando, que se vienen compartiendo. Los mismos métodos obviamente pues variarán en algunos casos particulares en las ecuaciones para calcular el área, calcular el perímetro, pero básicamente ya todos vienen heredados en la superclase. Pero si vamos a definir el constructor para los no paralelogramos, vamos a definir acá un constructor por default, el cual siempre seguimos haciendo el llamado al constructor por default de la clase padre, y vamos a realizar una sobrecarga del constructor del no paralelogramo que nos permite construir instancias de no paralelogramo con los valores ya conocidos de sus lados, es decir, A, B, C y D. Si ya se tienen conocidos, nos va a permitir crear una instancia de acuerdo a esos valores. Y lo que sí vamos a establecer acá es el método calcular perímetro. Esto nos lleva a una sobrecarga porque vamos a sobreescribir el método que viene de su clase base. Y en este caso, para los no paralelogramos, particularmente lo que son los trapecios y los trapezoides, vamos a identificar que el perímetro para el perímetro de cada uno de ellos es la suma de los cuatro lados, sea un trapecio o sea un trapezoide. Al final va a ser la suma de sus cuatro lados, por lo tanto vamos a poder utilizar este mismo método para ambas figuras. Entonces, uno de ellos, decíamos, es la clase trapecio, que viene extendida o hereda de lo que son los no paralelogramos.
Igual ya tiene definida en la superclase los lados del trapecio, lo que sería su área, en fin. Básicamente también ya tenemos definido la mayoría de las variables de instancia, igual que los métodos, lo que nos lleva entonces a definir acá únicamente constructores para que podamos tener instancias de lo que es el trapecio. Volvemos al constructor por default, hacemos una sobrecarga de este constructor en el cual podemos especificar siempre los 4 lados del trapecio, y para ello pues también recurrimos a invocar el constructor de la clase padre, y otra sobrecarga en la que determinemos la altura, uno de sus lados A y el otro de su lado B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más adelante nos van a servir para la realización de ciertas ecuaciones. Por ejemplo, calcular lo que sería el área. Acá vamos a sobreescribir el método calcular área, la vamos a especificar ya para el cálculo del área de un no paralelogramo, el cual se basa en la altura. De hecho, pues para el trapecio se basa en la altura por la suma de los lados A y B dividido entre 2. Vamos a revisar la ecuación. La revisamos en la parte de las ecuaciones de no paralelogramo, ¿ya? Y andando específicamente la que sería el trapecio. Entonces vamos a revisar y nos va a llevar a que el perímetro y el área del trapecio, particularmente el área, que es la que estamos revisando, se puede calcular a través de la ecuación que acabamos de definir nosotros. Nos llevaría a esta ecuación, que es la que hemos implementado acá para el cálculo, donde A y B se supone que son las bases, ¿ya? Y la altura, ¿verdad? Entonces A son las dos bases, ¿ya? Y la altura que está definida para el trapecio. Básicamente eso es lo que hemos definido acá en esta ecuación, y es lo que nos ha llevado a la sobreescritura del método calcular área en primera instancia. Pero también podemos hacer una sobrecarga de este método, ¿ya? Y este método se basa en el valor de sus 4 lados, es decir, si conocemos el valor de A, B, C y D, podemos hacer una sobrecarga del método calcular área para aplicar esta ecuación que tenemos acá. Pero si no, basta con conocer el lado A, el lado B y conocer la altura, ¿verdad? Para también determinar el cálculo del área. Esta es más sencilla, esta lleva un poco más de trabajo, ¿ya? Esa ecuación básicamente es esta que tenemos definida acá, ¿ya? La ecuación que tenemos acá es la segunda fórmula para calcular el área del trapecio, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos acá? Bien, básicamente lo que se hizo fue ir descomponiendo por parte cada uno de los valores que se presentan en la ecuación, ¿verdad? Tenemos c al cuadrado, el cálculo de c al cuadrado menos d al cuadrado, el cálculo de a menos b elevado al cuadrado, y luego todo eso lo encerramos en un solo término, ¿ya? C al cuadrado, d al cuadrado, a menos b elevado al cuadrado, a menos b elevado al cuadrado, y luego el divisor, que es 2 por la diferencia de a menos b, pero todo esto se tiene que también elevar al cuadrado. Y básicamente esto es lo que se fue haciendo acá, descomponiendo la fórmula para llegar a tener una manera simple de simplificarla, de tal manera que esta sería también la sobrecarga para calcular el área de un trapecio, ¿ya? La siguiente clase, que también deriva de un no paralelogramo, hablábamos de que es el trapezoide. Entonces en el trapezoide también tenemos la definición de su constructor para que nos permita crear instancia, la sobrecarga del constructor, que se basa en este caso en el conocimiento de los 4 lados, si conocemos los valores de los 4 lados, y si conocemos los valores de la diagonal 1 y la diagonal 2 del trapecio. Decíamos que el perímetro de un no paralelogramo viene dado por la suma de sus 4 lados, y que ese perímetro también funciona para calcular el trapecio. Por lo tanto, no es necesario volverlo a definir acá.
Y igual la parte del área del trapezoide, ¿ya? Que viene definida en la superclase. ¿Ya? Nos basamos en la superclase para definir su área, de tal manera que básicamente lo que hace trapezoide son pequeñas operaciones ya relacionadas con el cálculo del área y el cálculo del perímetro. Si vamos a revisar por acá, son los trapezoides, podemos ver que el cálculo de su área lo podemos realizar basado, una de ellas es dividirlo, es un poco más complejo, es la ecuación que tenemos acá. ¿Ya? Se tiene que dividir en un triángulo, ¿ya? En dos lados, partiéndolo de su diagonal, o simplemente podemos basarnos en este caso asumiendo, vamos a asumir que se trata de un trapezoide simétrico. También nos podríamos basar acá en el producto de la diagonal 1 con la diagonal 2 dividido entre 2, ¿verdad? De esta manera podríamos definir el cálculo del área para el trapezoide, que ya lo habíamos definido en lo que son los no paralelogramas. Hasta acá tenemos entonces lo que serían las figuras de tipo polígono. Deberíamos ver entonces ahora lo que son las figuras curvas. Lo vamos a ver en la siguiente parte.